¿A qué se debe esto? Pues hoy estaremos conociendo la opinión de la doctora Dadilia Garcés. Ella es epidemióloga y nos acompaña para hablar de este tema que nos preocupa a todos. Buenos días, doctora, bienvenida. Quisiera que nos hablara un poco acerca del aparecimiento de este virus y cómo podemos detectarlo. Muy buenos días. Sí, la Organización Mundial de la Salud ha despertado las alarmas en lo que se refiere a esta hepatitis, porque no es la hepatitis común que estamos acostumbrados a ver y que está cubierta la mayoría de ellas por nuestros esquemas de vacunación en niños. El virus de la hepatitis tiene el mismo nombre de la enfermedad, que es la inflamación del hígado, y generalmente los más conocidos son el A, B y C, siendo el A el que ataca más a niños, que tiende a ser por vía oral. B y C generalmente es más adultos porque es por transmisión sexual, otras fusiones de sangre o el uso de drogas intravenosas. ¿Qué es lo que ha llamado la atención? Que hay casos en el Reino Unido, en ciertos países de Europa también, y aquí en Estados Unidos, en Alabama. Lo fulminante y lo rápido que evoluciona, y ha sido una de las mayores causas en los últimos meses de que niños requieran trasplante de hígado de una manera tan pronta. Así de que esto es lo que ha llamado a que todas las naciones investiguen qué está ocurriendo, y lo que ha llamado la atención es que no es un virus de la hepatitis lo que está causando la enfermedad, sino que es un adenovirus, que es un virus muy común que puede producir desde resfriados hasta diarreas. Doctora, háblenos un poco acerca de qué es la hepatitis y cuál es la variante que estamos viendo en este momento. ¿Cómo se manifiesta? Sí, la hepatitis generalmente se manifiesta inicialmente con dolor abdominal. Los niños tienden a empezar a quejarse de que les duele la pancita, vomitan mucho, pueden presentar diarrea. Una característica es que la fiebre tiende a ser rara, pero en el transcurso de días se puede ver el color amarillento en las conjuntivas, en las mucosas y en la piel. De inmediato se debe acudir al médico, porque esto es para descartar que el niño tenga hepatitis. Lo que está sugiriendo la Organización Mundial de la Salud en estos momentos y el Centro de Control de Enfermedades a los proveedores de salud es que hagan las pruebas de hepatitis para A, B, C, pero también que hagan una prueba para adenovirus. Como mencioné anteriormente, el adenovirus es un virus muy común que generalmente produce resfriados o diarreas en niños, pero está teniendo una reacción muy exagerada en el organismo, y esto es lo que está causando la lesión en el hígado, su inflamación, su daño, y es por ello que muchos niños han terminado con trasplante de una manera tan pronta. Justamente sobre este tema me genera mucha preocupación porque en el colegio de los niños reportaron que hay un virus en este momento que no tienen determinado cuál es el virus que está ocasionando dolor de estómago, náuseas, ganas de vomitar, diarrea, y realmente me preocupa porque escuchando los síntomas pudiese estar asociado a este virus. ¿Ya eso es contagioso, doctora? ¿Llegó? ¿Cuántos casos se han visto aquí en Estados Unidos, por ejemplo? En estos momentos son ciertos estados los que están presentando estos casos. Como mencionaste, el niño de Wisconsin, Alabama, Carolina del Norte. Los demás estados realmente no han enunciado o pronunciado de que hayan tenido estos casos. Hasta ahora la Florida no tenemos ninguno de estos casos presentes entre nuestros niños. Sin embargo, la recomendación es a los padres a estar vigilantes y notar si el niño está teniendo, sobre todo el color amarillizo en la piel y las conjuntivas. Sobre todo en personas morenas es muy difícil determinar el color amarillo, como es mi caso, pero la conjuntiva sí se puede notar si se está colocando amarillo, y de llevarlo de inmediato al médico. Doctora, en el caso del sarampión, ¿la única manera de determinarlo son los puntitos rojos en la piel o hay otros síntomas que nos pueda alertar sobre la presencia del sarampión? El sarampión tiene síntomas muy característicos. Uno es que la fiebre es extremosamente elevada. Es una fiebre que, a pesar de que tú le des medicamento al niño o inclusive al adulto, no se controla fácilmente. Y después de la fiebre empieza la manifestación de las petequias, o de las pequeñas manifestaciones, la erupción en la piel. Y a nivel médico hay unas manchitas que nosotros vemos a nivel de los molares, que es lo que termina de determinar que esto tenga. Sobre todo ocurre mucho en pacientes que no están vacunados, y esto ha sido el gran problema que estamos teniendo actualmente en el mundo. Para lograr que no haya transmisión del sarampión, porque esta es una enfermedad
que se llama de contagio por el aire, porque se transmite de esta manera y es altamente contagiosa por eso, hay que tener una tasa de vacunación por encima del 95% y lamentablemente con el COVID-19 estas tasas han llegado hasta por debajo del 60% en muchos países. Doctora, ¿a qué edad es recomendable colocarle a los niños estas vacunas? La vacuna del sarampión generalmente se coloca después del primer año y se coloca un refuerzo antes de que comience la escuela, es decir, 4 años después, como a los 5 años. Con estas dos vacunas los niños quedan completamente cubiertos hasta la adultez. Y para los adultos que nunca han tenido la vacuna, hay una vacuna que se puede colocar también ya de adultos, se coloca una sola dosis y con eso la persona también queda protegida. Según entiendo, la complicación del sarampión sería en las fiebres, ¿correcto? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta nosotros como padres para no perder tiempo ante un caso que pudiese llegar a convertirse en una complicación? Una cosa importante que caracteriza al sarampión es una fiebre muy alta, muy difícil de controlar. Nuevamente, cuando uno tiene un niño con las fiebres no puede esperar mucho tiempo. Si la fiebre no se maneja como se han manejado otras fiebres, llévelo de inmediato al centro de salud y ahí le realizan todas las pruebas y se determina si el niño tiene sarampión. ¿Cuál es el problema con el sarampión? Que no solo produce las secuelas propias de la enfermedad, como es la inflamación del cerebro, que puede traer problemas más adelante, daños respiratorios, puede producir en algunos casos muy severos, inclusive hasta ceguera. Es de que además, en el tope de todo esto, crea un daño muy grande en el sistema inmunológico y esto deja a las personas mucho más vulnerables para padecer otras infecciones. Doctora, además de la vacuna, ¿qué otra cosa, qué otra medida podemos establecer nosotros para cuidarnos tomando en cuenta que esto está en el ambiente? O sea, todos estamos vulnerables. Bueno, lo más importante es de que tenemos que tomar en cuenta de que en Estados Unidos el sarampión se ha considerado eliminado, es decir, que el número de casos realmente es muy bajo. Sin embargo, los casos que se han presentado, como el brote que hubo hace unos pocos años, han sido casos que han sido importados, que han venido de otros lugares porque la tasa de vacunación es muy baja y considerando de que hay una parte de la población de Estados Unidos que se niega a vacunarse contra cualquier vacuna. Así de que tenemos que estar muy pendientes de que si estuvimos cerca de alguien que probablemente sea un caso positivo, revisar si tenemos síntomas. Generalmente tiene que existir un contacto de cierto tiempo para poder determinar si realmente. Y lavado de manos definitivamente es nuestra mejor protección. En estos momentos también el uso de mascarillas que estuvimos empleando por largo tiempo contra el COVID-19 estuvo a favor de que nos protegiéramos también contra el sarampión. Justamente sobre eso quería preguntarle, ¿qué está en el ambiente, qué ha propiciado este nuevo brote, en este caso de hepatitis con una variación que desconocemos y en el caso del sarampión? ¿Qué hace que en pleno 2022 veamos de nuevo estos brotes? Bueno, tenemos dos situaciones muy diferentes, ¿ok? Empecemos con la del sarampión. El sarampión lo que está ocurriendo es de que la cadena de distribución de las vacunas por el COVID-19 no permitió de que las tasas de vacunación realmente se llegaran a altos niveles, sobre todo en África y en el área mediterránea. Y esto ha llevado a que junto con los problemas como las guerras que han existido en África, pero que a pesar de la guerra de Ucrania persisten allí, no facilite la distribución y que las personas tengan acceso a la vacuna. Hay países en África que la tasa de vacunación está por debajo del 40%. Por otro lado, obviamente, estas movilizaciones por las guerras, incluyendo en África, y esto va a ser una preocupación en Europa también, con la movilización de refugiados por Ucrania, lleva a que las enfermedades también migren. Y esto puede llevarnos a brotes probablemente pronto en Europa de sarampión. Por otro lado, en lo que se refiere a la hepatitis, tuvimos a los niños confinados por 2 años, sobre todo a los niños pequeños. Y generalmente los que somos padres o los que hemos tenido experiencia de vivir con niños, sabemos de que los niños cuando empiezan el cuidado diario, el kinder, las guarderías, como lo queramos denominar, tienes generalmente un resfriado un día sí y el otro día también. Y esto genera un entrenamiento en el sistema inmune. Al estar aislados la mayoría del tiempo por 2 años, sin tener este tratamiento inmunológico, y es una de las teorías que se está manejando, aparentemente el organismo no sabe cómo reaccionar ante este adenovirus y es por eso que está atacando el hígado para tratar como de defenderse contra el virus. Es una reacción exagerada que está teniendo el organismo en estos momentos. Sin embargo, se continúan haciendo investigaciones para determinar cuál es la causa final
de esta enfermedad. Doctora, yo recuerdo cuando estaba pequeña que mi mamá decía que era bueno jugar con arena, tocar a los animales, tener contacto con la naturaleza para generar defensas. ¿Es esto cierto? ¿Cómo podemos nosotros reforzar nuestro sistema inmunológico? ¿Es importante al consumir algunos productos? ¿Qué recomienda usted? Mira, lo más importante es, yo pienso que sí, número uno, tener nuestras vacunas al día. Esto es súper importante. Y en estos momentos, tener la vacuna de la influenza al día, sobre todo en niños, pasa a ser un elemento protector contra esta hepatitis que estamos viendo. Por otro lado, sí, nuestros padres tenían razón. Le decían a uno, suéltate, tienes que generar defensas, coma tierra, ¿no? Ya generalmente Sí. los padres no hacemos esto, pero sí tenemos que exponer a nuestros niños. Y es por eso que es tan importante que empiecen a edades tempranas también a socializar con otros niños, porque crean lo que se llama una inmunidad cruzada. Yo tengo un virus diferente al tuyo, yo lo intercambio, los niños tocan los mismos juguetes, no se pueden estar lavando mucho las manos, pero eso forma parte del crecer. Lamentablemente hubo una disrupción de ese proceso de inmunidad que necesitamos cuando niños durante estos 2 años de pandemia. Tenemos que nuevamente determinar qué es lo que está pasando con esta hepatitis. Hay mucho que estudiar todavía, nada está todavía completamente determinado, pero sí hay una alta asociación con eso. ¿Cómo reforzar el sistema inmune? Buena dieta, ejercicio. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a comer sus verduras. Esa es la mejor manera de mantener un sistema inmune de la mejor manera y bien preparada para defenderlos. Doctora, ¿qué le roba a usted el sueño en este momento con respecto a este virus? Yo me imagino su compromiso de investigar, de obtener información para tratar de ayudar a la población. ¿En qué está enfocada en este momento? Mira, de este virus, realmente, número uno, determinar realmente cuál es la causa, ¿no? Si es realmente el adenovirus o es algo más que se está agregando. Lo que ha llamado la atención es que obviamente esta población no está vacunada contra el coronavirus, así que eso fue lo primero que se descartó, porque siempre asociamos lo nuevo con lo que está pasando. Así que el coronavirus no ha sido asociado en estos momentos con esto. Y determinar qué podemos hacer de una manera rápida. Un niño con un trasplante a una edad tan temprana es un gran problema, sobre todo en un órgano que es tan importante como el hígado, para poder procesar y eliminar toxinas de nuestro organismo. Así que eso realmente me quita el sueño, porque yo pienso de que tenemos que conseguir una solución rápida. Y por otro lado, que aquellas enfermedades, no te creas, el sarampión también me preocupa. Yo padecí sarampión cuando era niña y no se lo recomiendo a nadie. Fui de las afortunadas que sobreviví. Wow. Porque Sí. los síntomas son muy fuertes. ¿Nos puede comentar su experiencia? Mira, mi experiencia, yo tendría unos 5 años aproximadamente. Fue muy gracioso porque yo estaba en el periodo de incubación y me colocaron la vacuna. Y me enfermé porque ya tenía la enfermedad encima. Y fue bastante abrupta. Recuerdo, a pesar de que tenía 5 años, que yo tosía y vomitaba sangre. Llegó un Wow, qué momento que no fuerte. pude ver porque el brote fue completo interna y externamente. Duré casi una semana sin poder abrir los ojos. Las fiebres eran demasiado elevadas. Yo deliraba con las fiebres, ¿no? Mis papás estuvieron atentos conmigo las 24 horas del día. Recuerdo sus manos conmigo, eso es un recuerdo muy bonito que tengo, ¿no? Pero fue una experiencia y mi sistema respiratorio quedó afectado. A partir de allí yo pasé a ser un paciente asmático, que yo nunca había sido asmática. Así de que me preocupa porque es una enfermedad prevenible, una enfermedad que tenemos vacunas y de que no podemos dejar que las enfermedades reemerjan porque los sistemas no están funcionando. Así que eso es lo que realmente en estos momentos me quita el sueño. Doctora, ya para cerrar la recomendación ante una madre, un padre que ve a su hijo con algunos síntomas es ir de inmediato al médico, a la clínica, en caso tal de que vea una temperatura alta. Sí, definitivamente para los casos de sarampión, temperatura alta, acudan de inmediato. Y ante vómito, diarrea, dolor abdominal de los niños, en estos momentos es mejor acudir al pediatra, que se realicen las pruebas y detectar a tiempo si es el adenovirus o no. La orden que hay ahorita y las indicaciones son de hacerle todos estos estudios. Sobre todo mi llamado a los padres en estos momentos es no automediquen a los niños. En estos momentos necesitamos que sean diagnosticados por un profesional de la salud y tratados a tiempo.
Doctora, ya para cerrar, una última pregunta. ¿En qué estatus estamos con respecto al COVID? ¿Hay alguna recomendación sobre alguna manera de protegernos o usted considera que el hecho de no usar mascarillas en sitios públicos, en sitios cerrados, está bien? Bueno, depende. Yo pienso de que los mandatos no pueden ser ni federales ni estatales. Tiene que ser de acuerdo a tu riesgo como ser humano, como individuo y a tu riesgo de tu familia. Si tú eres una persona de alto riesgo, continúa utilizando la mascarilla. Tú no necesitas a alguien externo que te diga cómo cuidarte. Y si tienes un miembro en tu familia que es vulnerable, llámese persona mayor de 65 años, que tenga un trasplante, pacientes con cáncer, tienes que emplear tu mascarilla. No quieres llevarle esta enfermedad a una persona. ¿Cuál es la ventaja? Y estoy de acuerdo con el doctor Fauci, que en estos momentos, a pesar de que los números están subiendo de casos positivos, estamos teniendo menos hospitalizaciones y menos decesos debido a que tenemos una alta tasa de vacunación. Sin embargo, no debemos confiarnos. Yo siempre he pensado de que la responsabilidad de cuidarnos no depende de los demás, sino de nosotros mismos. ¿La situación de China le parece exagerado o ese es el protocolo que se debe seguir de confinamiento cero, de separar a los padres de sus niños, de colocarles rejas como jaulas? ¿Le parece que todo esto es un protocolo a seguir? Lamentablemente, en la pandemia hemos notado que se ha mezclado política con medidas de salud pública. Y esto ha sido el gran error en todas las naciones. Tenemos que reconocer que el modelo de China no es precisamente el más adecuado en muchas cosas. Y esto incluye sus protocolos de salud pública. No estoy de acuerdo en estos confinamientos. Y por otro lado, esto está demostrando de que las tasas de vacunación en ellos definitivamente no eran tan altas como estaban determinando, como estaban anunciándole al mundo. Si tú tienes una alta tasa de vacunación con unas vacunas que son efectivas y tu población está respondiendo a esto y está recibiendo sus dosis, los confinamientos no deberían de ser necesarios. Esto lleva a que las personas caigan en pánico, disrumpen totalmente un sistema productivo. Los confinamientos fueron funcionales hace 2 años cuando no teníamos herramientas para determinar si era COVID-19 o no, porque no teníamos suficientes pruebas diagnósticas, para tratar a tiempo, como tenemos ahorita, inclusive hay tratamientos orales para tratarte en casa, y tenemos tratamientos mucho más avanzados, pero sobre todo tenemos vacunas para prevenirlo. Doctora, gracias por su tiempo. Esperemos que puedan avanzar en esta investigación para descubrir la causa de esta nueva variante de hepatitis. Y bueno, le agradecemos profundamente todas sus recomendaciones el día de hoy. Feliz día. Feliz día para ti también. Estábamos conversando con la doctora Dadilia Garcés. Ella es epidemiólogo.